Hey, bienvenidos a Mentes y Mundo, bienvenidos al segundo podcast donde tendremos un espacio que vamos a explorar algunas ideas que han formado nuestra historia y nuestra fe. Hoy tenemos un episodio súper especial con un invitado muy especial, un sacerdote que nos ayudará a comprender la vida religiosa. Especialmente vamos a hablar sobre el celibato, la cuaresma y algunos otros temas. Es un sacerdote nativo de La Vereda, Villa Los Almácigos. Soy Santiago Rodríguez, República Dominicana. Estudió en el Seminario Menor Nuestra Señora de las Mercedes en Monción, que si no mal recuerdo, ahí fue que nos conocimos, aproximadamente 2008, 2009, algo así, algo por ahí. Luego pasa a Santiago, donde estudia filosofía en el seminario Fernando Arturo Meriño y en la universidad, en la Pucamaima. Después pasa a estudiar ciencias religiosas en el seminario pontificio Santo Tomás de Aquino, Santo Domingo. Vamos a dar la bienvenida a mi amigo y mi hermano que me dio la vida, Carlos José Rodríguez. Saludos, Carlos. Saludos, Pedro, desde República Dominicana. Buenos días. Un gusto estar aquí presente, hablar contigo. Sí, nos une, ¿verdad?, la hermandad, el cariño, el aprecio desde aquí. Y un placer también estar con todos los que participan en este espacio, Mentes y Mundos. Así es. Bueno, a cuando usted lo ordenan diácono transitorio, usted estuvo en Esperanza. Yo fui ordenado diácono transitorio el 16 de febrero de 2019. Aún estaba en el seminario Santo Tomás de Aquino. Terminé en el seminario en mayo y fui enviado a Restauración, de la Okay. cola del país para allá, ¿verdad? La cola de la diócesis, una tierra hermosa, hermosa, de un hermoso clima. En octubre de 2019 fui enviado entonces a Esperanza, donde actualmente estoy. Bueno, usted estuvo trabajando donde hoy es parroquia, ¿verdad? Divino Niño. Ahí Sí, fue que lo asignaron cuando le envían Esperanza. ahí comienza mi misión pastoral, organizando en un primer momento una zona pastoral, la cual luego tratamos como cuasi parroquia y que hoy, ¿verdad?, es Parroquia Divino Niño, una de las parroquias más vivas a nivel de fe ahora mismo en nuestro pueblo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y actualmente está en Nuestra Señora de la Esperanza, Sí, en estoy la parroquia madre de las parroquias de Esperanza, de todas las que pertenecen a Esperanza. de la zona, prácticamente, sí. Sí, prácticamente de la zona. Ahí vino Maizal, de ahí vino Jicomé, Cristo Rey, Boca de Divino. Mao, parte de Boca de Mao. Sí, Así es. parroquia madre. Y este año, Pedrito, templo de peregrinación, por ser año de la esperanza. La iglesia nos invita a ser peregrinos de esperanza y como parroquia hemos sido designados por el obispo como templo de peregrinación, por ser Templo de madre Fe. de esperanza. Mira qué bueno. Sí. Antes de entrar a los temas profundos que queremos tratar en este podcast, me gustaría saber cómo ha influido en su vida cotidiana y en su labor pastoral todos estos estudios sobre la iglesia. Sí, nosotros duramos un tiempo largo estudiando, que a veces uno no comprende, la gente no comprende, pero todo es base para lo que hacemos día a día. En el día a día yo voy usando lo que desde el seminario menor fui aprendiendo. Quizás a veces pasa desapercibido, uno no se da cuenta. A veces uno está en la universidad y no sabe lo que sabe, ¿verdad? Uno sabe, se da cuenta de lo que sabe cuando en el campo lo usa, cuando en la vida diaria lo usamos. En la Sobre todo práctica. en materia de teología, quizás a veces uno da una materia y lo ve como contenido académico,
pero cuando nos toca aplicarlo en la vida, entonces ahí es que vemos lo práctico, lo necesario de esa formación para nosotros. Así que realmente la formación tanto de filosofía como de teología, yo entiendo que para mí ha sido una base fundamental para ejercer la pastoral, para tener ese acercamiento con los fieles y brindarle lo que espiritualmente, humanamente, nuestros fieles necesitan. Eh, Sabemos que la iglesia en todo el año se divide como en varias etapas, en varios momentos. Una de las partes que, bueno, yo diría que es más importante para mí es la cuaresma, el proceso de la cuaresma hasta el trido pascual. Pero la cuaresma inicia con un día especial, que es el miércoles de ceniza, que vemos que hoy usted ya estuvo temprano y tiene su cruz enfrente. Ahí me toca ahorita. Entonces, para los espectadores, para la gente que sigue el podcast, ¿cuál es el significado del miércoles de ceniza y el por qué se impone la ceniza en la frente? Bien, en un marco general, ¿verdad? Como ya mencionabas, eh, nuestro día a día, nuestro diario vivir como cristiano, nosotros lo enmarcamos en lo que es el año litúrgico, ¿verdad? Ese año litúrgico tiene los diferentes tiempos: Adviento, primer tiempo; luego Navidad, que es la celebración del nacimiento de Jesús; un periodo del tiempo ordinario, que vamos viendo la vida cotidiana de Jesús; y luego la Cuaresma. La Cuaresma como una preparación para la Pascua, ¿verdad? Cuaresma, 40, haciendo referencia a los 40 días que duró Jesús en el desierto. Y es esa misma conmemoración. Vemos la Cuaresma como una preparación para la Pascua, así como fue para Jesús una preparación para su misión, para asumir su misión evangelizadora y redentora en el mundo, ¿verdad? Entonces, para nosotros también la Cuaresma es ese periodo de preparación. La Cuaresma como preparación busca que sobre todo nos hagamos conscientes de nuestras faltas y pecados, que nos hagamos conscientes de nuestras debilidades para sanarlas espiritualmente, ¿verdad? Nos reconocemos pecadores, nos arrepentimos y suplicamos perdón. Entonces, como preparación para celebrar en gracia la Pascua, que es el centro de toda nuestra vida cristiana, es el centro, ¿verdad? Es la celebración de Cristo vivo y resucitado, es el centro de nuestra fe. Entonces, esa cuaresma, esos 40 días, son iniciados con lo que es el miércoles de ceniza. Como se puede ver, el signo visible, llevo en la frente, ¿verdad? Ya celebré la Santa Eucaristía a las 6:30 con la imposición de las cenizas y el envío a los centros educativos y algunos otros centros también a imponer la ceniza. La cruz, la ceniza que se impone en la frente, es el signo visible de un deseo interno nuestro, que es el afán de conversión. Nos imponemos cenizas como signo penitencial. Recordamos, por ejemplo, en el libro de Jonás, el profeta Jonás, que va al pueblo de Nínive, y el pueblo de Nínive, como señal de su arrepentimiento, se viste de saco y se echa ceniza sobre las cabezas. Es la misma manifestación nuestra, con un signo visible de que estamos arrepentidos de nuestras faltas, nos reconocemos pecadores y suplicamos perdón. Por eso ceniza es un signo visible de nuestro deseo de conversión. Ok. Eh, Hay un tema que para muchos es un poco como contradictorio. Lo hablaba con un amigo allá en Santo Domingo y me decía, ¿por qué en la cuaresma se hacen sacrificios si en la misma Biblia dice misericordia quiere unos sacrificios? O sea, ¿por qué, por ejemplo, los ayunos y otras manifestaciones de sacrificio, si el mismo Jesús dice, misericordia quiero? ¿Por qué la iglesia eh, realiza estos sacrificios? Me gustaría saber. Bien, hay que entender también un poquito el momento histórico en el que Jesús vive y que también trata, ¿verdad?,
de darnos desde ahí, desde ese momento, una enseñanza. En ciertos momentos Jesús llama duramente a los fariseos, a los saduceos, a los levitas, es decir, a las personas que llevaban el mando religioso en su tiempo, le llama hipócritas. Esa palabra la escuchamos varias veces en la Biblia. Jesús le llama hipócritas. Desde nuestro entender, un hipócrita es alguien que muestra una cosa, pero es otra, ¿no? En palabras sencillas. Entonces, lo que se llegó a poner de moda desde ese punto de vista era el ofrecer sacrificio, pero sin arrepentimiento, con la convicción de que yo cometo pecado, yo no sigo las reglas y ahorita ofrezco un sacrificio, ¿verdad? Recibo el perdón. Y por eso dice Jesús, no. Por eso dice Jesús, recordamos, ¿verdad? Si vas a presentar tu ofrenda y recuerda que estás peleado con tu hermano, deja allí tu ofrenda, porque Dios no va a recibir la ofrenda de un corazón que no está arrepentido. El sacrificio tiene que ir junto con el arrepentimiento. Por eso decía, signo visible de un deseo interno, o sea, para recibir una gracia invisible. No podemos querer venir a chantajear a Dios, diríamos en unas palabras llanas, chantajear a Dios con un sacrificio. Creo que ayer justamente nos hablaba la primera lectura de eso, de querer, ¿verdad?, aparentar una cosa ante Dios. Yo te ofrezco sacrificio, te hago ofrendas, pero si no ofrendo mi corazón, si no ofrendo mi deseo interno de cambio, si no soy capaz de asumir mis faltas con el deseo de cambiarla, de nada vale, o sea, de nada sirve. O sea, que el sacrificio que ofrecemos debe seguir siendo manifestación de nuestro deseo de conversión. Recordamos a la viuda, ¿verdad? Aquella viuda en el templo que echa unas moneditas y dice Jesús, esa señora ha dado más que todo el mundo, porque se desprendió de lo que tenía para vivir. Ha dado de sí misma. Otros echaban en abundancia, pero el Señor no se fijó en eso. ¿Por qué? Porque echaban de lo que les sobraba. Echaban de lo que les sobraba. O sea que debe haber una recta intención en el sacrificio, en el ayuno, en la penitencia, más que otra cosa. Sobre todo es eso, ¿verdad? Una recta intención. Intención de conciencia, de cambio, necesidad de cambio, de arrepentimiento. No podemos separar el sacrificio, por un lado, ¿verdad? Ofrecemos sacrificio si no tenemos ese deseo de cambio, ese deseo de conversión. Es más o menos por lo que. Entonces la iglesia nos propone estas herramientas nuestras. Hoy nos habla el Evangelio de ayuno, oración, que deben ir de la mano, y limosna. Ayuno, oración y limosna. El ayuno nos lleva a reconocer nuestra fragilidad, nuestra debilidad. Y no hay cosa, ¿verdad?, que entienda más el hambre que un hombre que a las 3 de la tarde está sin comer. Tú logras entender lo que significa estar con hambre. Sí. La limosna es ese salir de sí mismo para compartir con el otro. Y la oración, el estar en comunión con Dios, el acercarnos a Dios. Yo lo veo así, como que en un modo práctico. Esa triple relación que debe darse en nosotros, con Dios, con nosotros y con el hermano. Ayuno, oración y limosna. ¿Cómo podemos vivir la Cuaresma de una manera más profunda y una manera más auténtica ahora en la actualidad? Pues sabemos que vivimos en un mundo un poco acelerado y que a veces no tenemos tiempo para dedicarle, a veces lo que tenemos es 1 hora, 2 horas para dedicarle a la vida religiosa. Entonces, ¿cómo podemos vivir la Cuaresma? Bien, como cristianos debemos llegar al punto en el que podamos estar en nuestras labores y podamos estar viviendo nuestra fe. No podemos separar nuestra vida de nuestra fe. Entonces, en medio de todo eso, que cada momento, ahora mismo, ¿verdad?, estamos aquí, pero que lo que estamos haciendo para nosotros sea camino de salvación, sea medio de salvación. Que tú estás en tu trabajo y que ahí en tu trabajo tú estés preocupado por tu salvación y estés buscando tu salvación y la de los demás. Que en medio de tus ocupaciones, en medio de tus labores diarias, se pueda, que Dios sea el centro, más que otra cosa, ¿verdad? Que Dios sea el centro de cada momento que tú vives. Y así, pues vamos entonces nosotros a ir viviendo. El Papa Francisco nos invita en este tiempo a tener prácticas como que más sencillas para vivir la Cuaresma. Brinda una sonrisa a una persona, saluda,
cosas que quizás vamos sacando de nuestra cotidianidad. Vamos por la calle y le pasamos al otro como que no está ahí, ¿verdad? Como que el otro no está ahí. Y vamos a la iglesia y ofrecemos un sacrificio, pero ¿y la humanidad dónde queda? O sea, no separemos nuestra fe de nuestra humanidad. Es lo que está tratando de decirnos el Papa Francisco. En lo cotidiano, seamos cristianos. En lo cotidiano. En nuestro Sí. día a día, seamos cristianos. Que podamos vivir diariamente a cada momento de nuestra vida. Y siempre hay un gesto, hay una expresión, hay una palabra, hay una acción que podemos hacer que nos va a llevar a vivir ese sentido profundo de la cuaresma, del arrepentimiento, de la preparación sobre todo para la celebración de la Pascua. Ok. Bueno, ahorita hablábamos del ayuno, del sacrificio, ¿verdad? Es obligatorio ayunar y abstenerse, por ejemplo, que es una tradición que ha venido a lo largo de los años, abstenerse de carne durante la cuaresma. Lo primero es que sea una persona saludable, o sea, que no esté enfermo, no más de 60 años, no es recomendable ni es obligatorio para personas ya primero enfermas y luego que pasen de esas edades. Pero para los demás sí, es mandado. Ahora, el Papa Francisco ha estado y sobre todo buscando ayudarnos a hacer conciencia, e invitándonos a hacer ayuno de otras cosas, ¿verdad? Ayuno de malas palabras, ayuno de indiferencia, o sea, cosas que nos humanicen, porque al final lo que busca es eso, como te decía, por ejemplo, ahorita, ¿verdad? Que no hay quien comprenda mejor el hambre que uno que está a las 3 de la tarde sin comer. Pero si el ayuno no me lleva a salir de mí mismo, a acercarme al hermano, no me sirve de nada. Si el ayuno no me lleva a comprender la miseria y la necesidad del otro, si no me lleva a sentir compasión sobre todo, que era lo que Jesús hacía cuando se acercaba a un enfermo, no me sirve de nada. Podemos hacer todo el bien del mundo, pero si no hacemos esa empatía con la persona a la que hacemos el bien, si no sentimos compasión por el otro, si no sentimos con el otro, no nos sirve de mucho. Entonces, ayuno, penitencia, abstinencia, todo eso debe llevarnos a eso. Normalmente, por ejemplo, cuando vamos a caminar los Via Crucis, inicio diciéndole eso a la gente, ofrézcalo por algo, ofrézcalo por alguien. No vaya a caminar porque es tradición caminar y hacer Via Crucis. No, vaya por el camino orando por una persona que está enferma. Vaya por el camino ofreciéndolo por un cáncer. Vaya por el camino ofreciéndolo por una persona que tiene problemas mentales, psicológicos, por una persona que está envuelta, ¿verdad?, en desesperación. No camine por caminar. No lo haga porque es tradición. Y lo mismo con nuestro ayuno. Si nos abstenemos de comer en el día, eso que íbamos a comernos, debemos compartirlo con alguien que lo necesite, que esté pasando hambre. Si dejamos de comer carne y recordamos, ¿verdad?, aquellos tiempos nuestros, el pleito con el bacalao y el pescado, Sí. los días de abstinencia, no hacemos nada, dejar de comernos la carne y compramos un pescado que es más caro. Compre un Algo- huevo, lo que se ahorró, haga un bien. O arroz y habichuela, ya. Exactamente. Y haga Necesario un bien, comer. se ahorró ese día. Sí, porque eso es un tema que yo siempre lo he tocado y siempre he dicho lo mismo. ¿De qué me vale? Prefiero comer carne, porque no estoy haciendo ningún sacrificio. ¿De qué me vale dejar de comer carne para comer pescado? Exacto. Y por ahí va el asunto. ¿Cómo puede la cuaresma ayudar? Porque ahorita hablábamos cómo llevar en la vida cotidiana la cuaresma, pero cómo la cuaresma nos ayuda a la conversión personal y al crecimiento espiritual. Bueno, a través de las diferentes herramientas que la iglesia nos promueve para estos días, podemos crear conciencia. Porque lo primero es un deseo interno, ¿verdad? Una necesidad mía de reconocerme pecador. A través de la penitencia, a través de las caminatas, que son sacrificios, uno se hace consciente, se va haciendo consciente. A través de los retiros. eh, la iglesia nos va ofreciendo las herramientas, pero tenemos nosotros que abrirnos. Si yo como persona no me abro a la conversión, pues de nada me sirven las herramientas que se me dan, ¿verdad? Las herramientas tienen un fin. Y para que ese fin se cumpla, tenemos nosotros que poner nuestra parte. Entonces la cuaresma nos va a ayudar en la medida en que nos hacemos conscientes. Jesús en el desierto fue tentado
con el poder. Te daré todas las ciudades, el mando sobre las ciudades de la tierra. Fue tentado con el placer, complácete de ti mismo, ¿verdad? Convierte la piedra en pan. Y placer, poder y tener. Y son cosas que a diario tenemos, que se nos van presentando. Y debemos aprender a ir viviendo cada día una cuaresma, el decir que no a esas cosas. Y este es un tiempo especial para eso, en el que a través de las herramientas que la iglesia nos presenta, retiros, sacrificios, estos tres de los que hablamos, que es lo que se convierte en el centro de la cuaresma, oración, ayuno y limosna, pues nos vamos haciendo conscientes de nuestra necesidad de cambio, sobre todo de eso. Pasando quizás, pasando a otro tema dentro de la Iglesia Católica, vamos a dejar un poco ahora, por el momento, de lado. Ahorita quizás lo volvamos a tocar un poco la cuaresma. Dejando un poquito de lado ese tema, la Iglesia Católica tiene un tema que a través de los años ha sido controversial porque muchos han estado a favor y otros, quizás se puede decir la gran mayoría, porque he hecho preguntas a 10 personas y más del 60% me dijo estar en contra, y es sobre el celibato. ¿Por qué el celibato es un requisito obligatorio para los sacerdotes en la Iglesia Católica? Bien, nos vamos al Evangelio. El celibato es una recomendación desde el Evangelio, de uno de los consejos evangélicos. Pobreza, castidad y obediencia, que nosotros prometemos, ¿verdad? Entonces, con los demás la gente no se preocupa mucho. No, Pero no, el problema. el tema del celibato sale. Jesucristo vivió casto, célibe. De sus apóstoles, la noticia que nos dan el Evangelio es que también, en su mayoría lo tuvieron como opción. El mismo apóstol San Pablo lo recomienda, el que no tenga mujer, que no la busque, ¿verdad? Es algo que nosotros vamos en el mismo proceso de estudio, comprendiendo su necesidad, en tanto que como personas nos entregamos por entero a Dios y servimos por entero a una misión. Pensaba mientras veía este asunto del celibato en una cuestión práctica, y es la de que estamos para ir donde la iglesia nos necesite. Y se haría un poquito difícil y cuesta arriba cuando hay que cargar con una familia. No estamos diciendo que la familia sea una carga, es una bendición y una gracia de Dios, ¿verdad? Pero pensaba, por ejemplo, en Padre Santo, que duró 7 años en Roma estudiando. Otros sacerdotes que se van. Pensaba, por ejemplo, en Padre Jason, que está en San Juan de Misión. Y así. Entonces, tanto un sentido práctico como un sentido espiritual. Tenemos todo nuestro tiempo para dedicarlo a la misión y a la iglesia, a la evangelización, y también el asumir del mismo Jesús y de sus apóstoles el consagrarnos por completo, el llevar el celibato como parte también de la misma entrega. Así lo veo. En la historia hemos visto que, como te decía ahorita, que algunos lo tomaron por opción, o sea, que el celibato de manera como está hoy en la iglesia, en los sacerdotes, no es igual a quizás muchos años atrás. Más o menos, ¿desde qué año hacia acá es que se asume el celibato? No tengo el dato, o sea, históricamente no tengo el dato. Lo que sí es que la comprensión del celibato como algo necesario en la vida sacerdotal fue gradual en la iglesia. En un principio no era así. Muchos lo tomaban como opción, otros pues sí, tenían su familia y se casaban, pero como todo el proceso de fe, ¿verdad? Recordamos que el credo se termina de escribir en 325. El credo, ¿verdad? Se termina de definir. O sea, nuestra fe, la doctrina de nuestra fe, gradualmente se ha ido comprendiendo, y el celibato entra también dentro de esa realidad, que en un principio no se
no se percibía así, pero luego de profundizar las mismas Sagradas Escrituras, la vida misma de la iglesia, la vida misma del sacerdocio, se entendió como necesario. También sabemos, y muchas personas saben, que no todos los sacerdotes practican el celibato, lamentablemente. Porque si yo soy de lo que digo, si usted toma una decisión, debe de mantenerse desde el principio hasta el final. Si ya usted se comprometió. Pero ese tema, hay muchas personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque está fulano de tal. Y fulano tiene un hijo. No, no solamente en República Dominicana sucede eso, sino en muchas partes del mundo que sabemos que hoy en día han sido muchos los sacerdotes acusados por esta mala práctica o por esta violación a la norma del sacerdocio. Entonces, por eso es que hay muchas personas que dicen, no, el celibato, eso deberían quitarlo. Entonces, ¿qué usted cree que se debería tomar como por opción o se debería simplemente sacerdote que faltó, sacerdote que hay que no dejar de ser sacerdote porque es sacerdote eterno, sino sacerdote que se le quita misión? Bien, hay un principio fundamental y es que toda relación fuera de matrimonio es pecado. Toda relación fuera de matrimonio es pecado. Peca el hombre casado cuando tiene relaciones con otra mujer que no es la suya. Peca la mujer cuando tiene relaciones con un hombre que no es el suyo. Peca el cristiano cuando no está casado y tiene relaciones. Hay un tema de pecado. Entonces, peca el sacerdote cuando falta a la promesa que hizo, al compromiso que asumió, ¿verdad?, de vivir el celibato. Todos entendemos que el pecado, cuando hay arrepentimiento, cuando hay dolor de pecado y confesión, hay perdón, ¿verdad? Tú te apartas de la gracia porque cometes pecado, te acercas a la confesión, arrepentido, claro, que si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Arrepentido te acercas y recibes el perdón. Entonces, como que queremos poner aparte del sacerdote, aparte, en tema de pecado. El sacerdote peca como los demás. Nos decía San Agustín, decía San Agustín hablando con su pueblo, para ustedes soy pastor, pero con ustedes soy cristiano. O sea, nosotros vamos viviendo nuestra vida cristiana junto con los fieles. Entonces, la iglesia tiene sus normas cuando el pecado tiene consecuencias. Si se apartó se faltó al celibato y ¿verdad?, hay un hijo de por medio, hay una Esa es la consecuencia. responsabilidad. Hay una responsabilidad. Se te perdona tu pecado, tú puedes confesar y recibir perdón, pero hay una responsabilidad que asumir. Y la iglesia para eso tiene sus directrices. Entonces, bueno, se te suspende el ejercicio de sacerdote y hazte responsable de la vida de ese niño que viene. Entonces, no se te niega el perdón. Como todo cristiano que se confiesa, recibe el perdón. Pero, como decimos nosotros los dominicanos, el que escupe para arriba, le cae en la boca. Si tira una piedra, prepárate, si te va a caer en la cabeza, ¿verdad? Exacto. Prepárate, que si te va a caer en la cabeza, te va a abrir. Entonces, es eso. Hay que ser responsable y asumir las consecuencias. Bueno, pero sabemos que hoy en día en algunas diócesis del mundo hay aún sacerdotes que tienen esa responsabilidad, pero aún siguen en misión. Sí, ahí ya esos son temas que han quedado como que a consideración de su obispo, que es quien realmente toma la decisión final. El obispo y también la persona, porque uno también, ¿verdad?, como cristiano, tiene, digamos que el compromiso de decidir. O sea,
tú sabes que tienes una responsabilidad que debes asumir, que quizás algunos entiendan que pueden asumirla y seguir ejerciendo el sacerdocio, que quizás entiendan que pueden ser responsables y asumirlo, porque vuelvo al tema del pecado, hubo una falta, hubo un desvío, pero también está el arrepentimiento, es decir, bueno, yo como cristiano voy a asumir la falta, mi pecado, mi falta, ¿verdad? Me arrepiento y me propongo no volver a apartarme de la gracia. ¿Qué consejo? Ajá, me Sí, decía. no, no, al final es eso, o sea, porque cada caso es cada caso, son casos, Exacto. ¿verdad? No es lo ordinario, son casos. Entonces, como son casos, tienen un modo particular de trabajarse cada uno debe verse. Tenemos, por ejemplo, sabemos de situaciones de sacerdotes que han sido acusados, por ejemplo, son automáticamente apartados porque están las líneas ahí, termina desacreditado y al final resulta Ujú. que no era nada, pero ya, o sea, Hay que como analizar cada caso tiene su modo propio de ir desenvolviéndose. cuando es como la justicia. Lo acusan, se aparta, proceso de investigación, se toma decisión. Exacto. Pero es como te dice, a veces hay sacerdotes que son acusados injustamente y tienen que cargar con eso por el resto de su vida mientras siga siendo sacerdote. Así es. Es un tema. Pero no, no, dijo Jesús, el que quiera venir conmigo, caiga en su cruz y me siga. Que Y siga. justamente ayer le decía Jesús a Pedro, Pedro le dice a Jesús, Señor, nosotros hemos dado todo el tiempo seguido, dice Pedro, Jesús, tendrán 100 veces más, pero con persecuciones. O sea, la misión no la podemos apartar de las persecuciones, van a ser parte nuestra, van a estar ahí siempre. Ahora sí, me ¿Qué decías. consejo usted le daría a, a esos jóvenes que sienten una vocación sacerdotal, pero tienen ahí esa duda por el asunto del celibato, por el celibato específicamente? Sí, sobre todo en un mundo en el que estamos nosotros en medio de un mundo en el que se promueve la sexualidad, incluso hasta como, ¿verdad? Se comercializa la sexualidad, se explota la sexualidad. Entonces, se llega a un punto en el que la gente entiende que no puede vivir sin sexo, ¿verdad? No puede vivir sin tener relaciones. Sobre todo eso, se ha inculcado esa mentalidad. Pero sí es posible de entrega y alegre, basta que tenga una experiencia con un sacerdote que esté ejerciendo su misión con alegría y sanamente, ¿verdad? O sea, acércate a los fieles y pregúntale qué ven en sus sacerdotes, ¿verdad? ¿Qué perciben en sus sacerdotes? Quizás la gente más cercana a uno. Eh, Tú me conoces, tú sabes quién yo soy, tú sabes cómo yo soy. Y, o sea, es posible. Y Dios, si Dios te llama, Dios te da la fuerza, te da los medios, te da la capacidad. Dios capacita a quien Él llama. No hay razón para temer, no hay razón para temer. Y es todo un proceso de formación. Si tú tienes miedo por esto, ¿verdad? Por el celibato, tienes miedo por otras razones, nosotros vivimos una vida de entrega, no tenemos bienes personales y eso, ¿verdad? Que quizás son de las cosas que van causando ese miedo, pues acércate. Y en el proceso de formación vas a conocer, vas a saber y sobre todo te vas a dar cuenta que desde el mismo Evangelio Jesús nos invita a vivirlo. Te vas a dar cuenta y es posible vivirlo y vivirlo con alegría. Y vale la pena, realmente vale la pena ser sacerdote. Lo dice un sacerdote de 5 años, pero sí. Un sacerdote de 5 años, pero con formación Sí, desde, de toda una vida, desde adolescente, un proceso desde de formación. 2005 que entra al seminario, ¿verdad? Sí, desde 2005 un proceso de formación y de Un proceso de conocimiento. formación hasta los 5 años, ahora siendo sacerdote. Sí. Hay otro tema que me gustaría tratar con usted, que ha sido tema en muchas épocas de la vida, controversial.
y son las bulas papales y el impacto que han tenido en la historia. Para quienes no se están familiarizados, ¿qué es una bula papal y cuál es su propósito? Bien, hay diferentes documentos que la Iglesia emite. Las encíclicas son de un carácter más abierto, generalmente tratan temas doctrinales o instrucciones y son más abiertas, ¿verdad? Tal la bula que estamos diciendo, es un documento que sale como más de la persona del Papa. Lo de bula viene justamente de ahí, de que lleva su sello. O sea que es algo como que es un tema más de su interés, no interés propio, pero verdad, porque siempre responde a la iglesia, a la necesidad de la iglesia, pero sí como que es más de su propia iniciativa, como sumo pontífice a tratar, y que lleva un asunto específico a trabajar. Está, por ejemplo, teníamos aquí de Pío XII sobre la declaración de la asunción de María al cielo. Una, una bula, ¿verdad? En la que el Papa pues declara la asunción después de un proceso de discernimiento y de análisis de las Sagradas Escrituras. O sea, al final, la bula es ese documento que el Papa emite para tratar un tema específico y que desde su perspectiva entiende que la Iglesia en ese momento necesita conocer. Hay documentos que han causado revuelo en medio de la Iglesia porque enfrentan situaciones que la gente entiende que quizás no deberían ser. Pongo un ejemplo, la encíclica, bueno, se me fue el nombre ahora, pero que trata sobre todo el tema de la concepción, los anticonceptivos, que es vieja, es bastante antigua, pero que trata todos esos asuntos morales que como cristianos no debemos asumir en nosotros. Anticonceptivos, métodos eh, de procreación, métodos anticonceptivos, como ya decía, ¿verdad? Eh, temas de eutanasia, abortivos, todo eso. Entonces, son documentos que cuando llegan en medio de una sociedad que quizás, por ejemplo, es normal en nuestros tiempos, el que las mujeres usen algún método anticonceptivo, las personas tienen uno o dos hijos, otros no tienen, es normal que se tiene relaciones en el noviazgo y se usa un método anticonceptivo y la gente entiende que es algo normal. Entonces, cuando la iglesia desde doctrina te dice, no, eso no es normal, como cristiano, ¿verdad? Como católico, eso no es normal, no es aceptable moralmente, porque estás de todos modos primero promoviendo el pecado anticonceptivo, tengan relaciones, si no hay consecuencias, volvemos al tema de ahorita, no hay problema. Entonces, la iglesia te dice, no, las relaciones deben realizarse dentro de un marco de responsabilidad y ese espacio es el matrimonio. Entonces, son documentos que causan impacto, causan revuelo, pero que al final, de todos modos, buscan seguir salvando nuestra doctrina, nuestra fe, mantener nuestra pureza a nivel de fe. En la actualidad, ¿las bulas papales siguen siendo relevantes o se han sustituido por otros documentos en la iglesia? No, el Papa siempre tiene la opción de emitir una bula, lo que quizás depende mucho de los lineamientos. Sabes que cada uno tiene sus propias perspectivas, su propio modo de hacer las cosas. Quizás el Papa de turno no haga tanto uso de las bulas eh, para emitir su juicio, su pensamiento, para transmitir su pensamiento, pero sí sigue siendo una herramienta que está disponible, que quizás entienda que no es necesario usarla o que no tenga la necesidad de usarla, pero sigue siendo una herramienta disponible. Sigue siendo una herramienta de opción. O sea, Exacto, sigue siendo una opción. necesito, si la necesito la uso, si no, Exacto, ahí está. exacto, exactamente, sí. Ahí mismo, hablando de papales, hablando de los papas, actualmente estamos en un, más o menos como un proceso
dentro de la iglesia, ya que el Papa ha estado un poco quebrantado de salud, ¿verdad? Entonces ya se está comenzando ese aire como de cambios, de que se cree que viene un cambio pronto. Es tanto que en las noticias salió que el Papa, posiblemente el Papa tiene hasta su carta de renuncia firmada, o sea, como quien dice, de retiro de labores por salud. ¿En qué parte ahora mismo está la iglesia en ese aspecto? O sea, ¿es así, el Papa ya tiene su carta firmada o simplemente están preparando todo por si el momento de la noticia de que el Papa ha fallecido llega? Bueno, estamos en proceso de oración, más que otra cosa. Estamos apostando a la salud del Papa y desde nuestra fe creemos que el Señor le va a conceder la mejoría. Oficialmente esa es nuestra postura. Oración, confianza en que Dios le va a dar la salud al Santo Padre. Si pasa algo diferente a eso, a la voluntad de Dios, ¿verdad? La recibimos y la aceptamos y ya la iglesia tiene sus procedimientos que están ahí establecidos para cada cosa. O sea, lo de que esté firmada carta de renuncia, de que la iglesia, por ejemplo, en estos días se comentaba de que ya se está perfilando otro posible papa. Nada de eso son, digamos, especulaciones, ¿verdad? La gente va sacando conclusiones, se va dando por ahí, pero la iglesia sigue en oración por el Papa. Y todos nosotros como cristianos debemos unirnos a esa oración, pidiendo su salud, que el Señor, ¿verdad?, nos lo permita el tiempo que Él considere Sí, que debe estar entre nosotros. al final es decisión Del Altísimo, ¿sí? del Que es jefe, el, como yo, el jefe. sí. Decir, Recordamos, por ejemplo, que Juan Pablo II se vio grave en varias ocasiones. Creo que fueron 2 veces que Juan Pablo II recibió disparos, tentado contra su vida. Y bueno, fue mucho tiempo que lo tuvimos después de eso. Entonces, ¿verdad? Eh, tenemos la fe de que Francisco se va a levantar de la cama. en el caso de que venga el cambio, el nuevo cambio del Papa, ese proceso de elección salió una serie documental en Netflix, creo que sí que fue en Netflix que salió, que habla sobre ese proceso. Ese proceso del cambio del Papa es parecido a un proceso de elecciones, porque es lo que se vende, o sea, lo que en esa serie documental fue lo que se vendió, de que es un proceso de elecciones y que el que tenga más amigos es el que termina siendo el Papa. Se da un proceso de elección, se llama el cónclave, ¿verdad? Ajá. Cónclave con llave. Los cardenales, electores y elegibles, no todos los cardenales son elegibles por tema de la edad, pero sí, ni todos pueden, ¿verdad? Ya eso es asunto de protocolos. Pero sí, los cardenales electores se encierran con llave en el Vaticano y ahí se va dando el proceso de elección. Recordamos nosotros con el tema, por ejemplo, que vivimos la elección del Papa Francisco, el humo negro, humo blanco, pero ahí dentro. Entendemos nosotros que fuera de todo lo que se pueda especular y decir, se elige bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es el Espíritu que inspira. Cuando recibimos el don, el regalo, ¿verdad?, la gracia del Papa Francisco, que salió electo, no era lo que se esperaba, porque la gente va haciendo conclusiones. Ah, que este cardenal es muy Va a ser popular. mis favoritos. Exacto, que no, sino que entendemos que se eligió a quien el Espíritu Santo quería. Sería el mismo proceso. Confiamos en que la iglesia va guiada por la fuerza del Espíritu Santo y que Jesucristo, ¿verdad?, sabe cómo va haciendo sus cosas. Al final, que sea una elección inspirada, que sea una Exacto. elección de corazón, no una elección para imponer a fulano. Nosotros tenemos por un lado una ventaja, por otro lado otra desventaja, y es que estamos en la época de la comunicación. Todo se sabe, todo se dice, pero también se especula mucho. Y los fake news
tú riegas una noticia, quizás no sea falsa, tú entiendes que estás convencido de que eso es así, y eso le da la vuelta al mundo. Le decía a alguien en estos días que antes de tú prestarle atención a una noticia, debes ver la fuente de dónde viene, porque no toda fuente noticiosa es seria, no toda fuente noticiosa es verídica, no todo el mundo se preocupa por verificar la verdad en lo que está diciendo. Entonces, estamos nosotros en medio de ese mundo en el que se va a especular mucho, pero la iglesia tiene sus procedimientos ya establecidos y confiamos en que esos procedimientos manifiestan, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Como en todas organizaciones, en todos los países, en todos, siempre hay algunos secretos. En la actualidad hemos visto que algunos países, vamos, por ejemplo, específicamente Estados Unidos, ha empezado a liberar algunos secretos, algunos documentos que eran clasificados como documentos de Estado, documentos secretos. ¿Usted cree que va a llegar, posiblemente llegue un papa que libere algunos documentos que han sido ocultados, que sabemos que la Iglesia Católica lo ha ocultado por X o Y razón? No vamos a utilizar una justificación, yo no quiero que se utilice una justificación exacta para ningún documento, sino que puede llegar el momento que un papa diga, no, este documento hay que liberarlo. Todos los fieles deben de saber de por qué se ocultó este documento y qué contiene este documento. Puede que llegue, depende, o sea, vamos a ver si realmente existen documentos que contengan verdades que sean Estoy vergonzosas para mí. partiendo, estoy partiendo de la historia, de que en la historia, en los libros históricos, o sea, vamos a apartar la Biblia. La Biblia es un documento aparte. O sea, en los libros históricos siempre se ha marcado de que la iglesia tiene no solamente documentos, sino algunos objetos como que se dice que no aparecen, como por ejemplo el Santo Grial. Vamos a poner un ejemplo, que se dice, no, que el Santo Grial no se sabe dónde está, pero muchos dicen que el Vaticano lo tiene. O sea, puede ser que llegue el momento ese de que venga un papa y diga, no, esto hay que sacarlo a la luz porque la fe lo necesita, o porque, o sea, si en realidad lo tiene la iglesia. O sea, partiendo de que lo tiene la iglesia. Exacto. Vamos a ver, si existen y en su momento es relevante para la fe, yo entiendo que se revelarían. Si existen y es relevante y es importante para nuestra fe. La iglesia pidió perdón, por ejemplo, por el caso Galileo. O sea, eh, la iglesia nunca se ha vendido como perfecta. Nunca se ha vendido como perfecta. Es divina, porque es de origen divino, ¿verdad? Pero quienes estamos en ella somos humanos. Cometemos nuestros errores y no podemos taparlo, ni meterlo bajo la mesa, ni esconderlo bajo de las cortinas, ¿verdad? O sea, en su momento, si se entiende que eso ayuda al bienestar humano, al bienestar de la fe, y existe, porque estamos partiendo de que O sea, de la estamos experimentación partiendo es de que si revelación. existe, y lo tiene la iglesia. Porque Exacto. puede ser que haya algo que sí existe, de que sí está ahí, de que hay pruebas de que sí, pero la iglesia no lo tiene. Porque sé que ha pasado que hay algunos objetos que, según teorías conspiranoicas, dicen sí existe, pero no es la iglesia que lo tiene. Lo Es tiene, posible. lo Se tiene, dieron, por ejemplo, hay muchos que dicen lo tienen los rusos, lo tienen los judíos. O sea, se dieron muchas invasiones, la iglesia fue saqueada con las persecuciones y se pierden cosas siempre. Siempre se pierden cosas. Entonces, todo eso es posible. ya para entrar en la etapa ya final, ¿qué mensaje hay? ¿Qué mensaje usted le daría hoy en día a quienes buscan vivir su fe de manera más profunda?
ahora en esta época de Cuaresma? Bien, lo primero es que busquen estar a los pies de Jesús. Es el Maestro, es a quien debemos buscar. Y recordamos el Evangelio. María ha elegido la parte mejor y no se la quitará. A los pies de Jesús. Luego Jesús nos ha hecho comunidad de hermanos, y estar con los hermanos pues también nos ayuda en nuestros caminos de fe. Jesús, el hermano. Y interiorizar en uno mismo que si dedicamos 10, 15 minutos a ir a la iglesia, si apartamos un día para ir a un retiro, vamos a vivirlo, ¿verdad? Vamos a vivirlo. Nosotros estamos en medio de muchas distracciones. Estamos en la iglesia y queremos estar punchando el teléfono. Estamos en el retiro y queremos estar llevando lo que está pasando afuera. Vamos a soltar las distracciones un ratito y vamos a concentrarnos sobre todo eso. Que podamos interiorizar y tener ese encuentro personal con uno mismo y con Dios. Que podamos interiorizar o sea, en fin, lo que trato de decir es que aprovechemos lo que tenemos a mano. Aprovechemos lo que se nos da. El teléfono lo tenemos todo el día. La hora que estamos en la iglesia, soltémoslo, dejémoslo. Si se pone alguien malo en casa, lo llevan al médico, ¿verdad? Alguien aparece y lo lleva. Y somos gente de fe. Si somos gente de fe, vamos a manifestar esa fe. Tenemos la confianza de que Dios no nos abandona ni abandona a nuestros seres queridos. Entonces vamos a vivir lo que se nos da. Las Sagradas Escrituras son fundamentales en la vida de un cristiano. No nos conformemos con escuchar la palabra de Dios solo en la iglesia. Casi todo el mundo tiene una Biblia en estos tiempos. Y el que no la tiene, tiene un teléfono, busque la Biblia de Jerusalén y descárguela en la App Store de su teléfono. Y ahí te tiene la palabra. La palabra de Dios es fundamental como guía. Y luego, ¿verdad? Dice no hacerse ajeno a las personas a su alrededor. El servicio, la limosna, la ayuda al necesitado. Porque en el necesitado nos encontramos con Cristo. En el necesitado nos encontramos con Cristo. Y eso es lo que buscamos, encontrarnos con Cristo. Pero muchas gracias, Carlos, por estar conmigo en este episodio. Bueno, teníamos ya como un mes, ¿verdad? Que comenzamos a hablar sobre esto. Teníamos unos Sí, días. sí. Gracias por Bueno, estar en este episodio. estamos por aquí para servir, o sea que se aprecia, y también a quienes se acercan a este material. Disculpen, ¿verdad? Disculpen lo poco. No, pero espero volverlo a tener con otros temas. Sí, claro. Espero que podamos coordinar para que esté en otro episodio. Gracias a todos los seguidores de Mentes y Mundo. Que no se te olvide suscribirte, comentar, dar like, compartir este contenido. Le invito a ver el próximo episodio. Aún no tengo la fecha exacta, pero el próximo episodio vienen dentro de la iglesia también, Carlos. El invitado que tengo es un seminarista. Va a hablarnos sobre algunos santos, sobre la vida de los santos. Así que los invito a ver el próximo episodio de Mentes y Mundos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.